Will Mancera tiene otra pregunta. Dice, en Hebreos 6, verso 1 al 3, habla de imposición de manos. ¿A qué hace referencia esto? Gracias, hermano Wilma, por tu pregunta. Hebreos capítulo 6, del 1 al 3, habla de los fundamentos o de los rudimentos de la fe. El apóstol Apolos en esta carta está escribiéndole a la iglesia, enseñándoles de que deberían ser maestros en el conocimiento de la palabra de Dios, pero que todavía tienen, desde el capítulo 5, verso 12, está diciendo todavía tienen necesidad de que les dé a beber, a beber leche y no vianda, porque no eran capaces y no son capaces todavía. Y entonces del capítulo 6, verso 1 al 3, habla de que es necesario volver a echar nuevamente los rudimentos primarios de las palabras de Dios, de la doctrina de Cristo, que es la primera que aparece ahí en el orden. Luego viene el arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, el número 4, de la imposición de manos, el número 5, de la doctrina de bautismos, ¿sí? No, entonces me equivoqué. El número 4 es la doctrina de bautismos, número 5 es la imposición de las manos, número 6 es la resurrección de los muertos y número 7 el juicio eterno. Estas 7 doctrinas van en ese orden. Reitero, la doctrina de Cristo, según lo que está en Hebreos 6.1, doctrina de Cristo, el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, doctrina de bautismos, doctrina de la imposición de las manos, doctrina de la resurrección de los muertos y número 7, la del juicio eterno. La doctrina de la imposición de las manos en este orden, según Hebreos capítulo 6, verso 2, hace referencia al momento en el que la persona tiene que ser bautizada. Ya fue bautizada y cuando sale de las aguas, los apóstoles de la iglesia o los ancianos de la iglesia deben imponer las manos sobre el nuevo catecúmeno, que es la persona que se acaba de bautizar, imponer las manos sobre él, sobre el nuevo miembro de la iglesia. ¿Para qué? Para que a través de la imposición de las manos el Espíritu Santo fluya y llene y selle al nuevo creyente que ha recibido el nuevo nacimiento por su fe en Cristo Jesús. En ese momento la imposición de las manos obra el milagro sobrenatural del nuevo nacimiento al darle al Espíritu Santo a la persona que lo recibe por medio de la imposición de las manos. En ese momento se recibe la llenura del Espíritu Santo, que es para siempre, que es perpetua, y se recibe el sello del Espíritu Santo, que le da la garantía de haber sido restaurado, salvado y redimido por la sangre del Cordero. Esto es muy diferente a hablar en lenguas. Tengo que hacer la salvedad porque hay personas que me han dicho, no, pero yo hablo en lenguas antes de ser bautizado. El hablar en lenguas no implica haber sido lleno del Espíritu Santo y tampoco es señal de haber sido lleno del Espíritu Santo y tampoco es señal de que he sido sellado por el Espíritu Santo. El hablar en lenguas es solamente hablar otro idioma que bien lo puede hacer fluir Dios, o lo puede hacer fluir cualquier otro espíritu, o lo puede hacer la persona en su conocimiento terrenal si estudia la lengua. Las personas que hablaron en Babel estaban todas en rebelión, estaban todas en una perfecta situación de pecado y todas hablaron en lenguas por el Espíritu. El Espíritu Santo descendió, dice la Escritura, allá en Babel, descendió el Espíritu Santo sobre toda la ciudad, la ciudadela en Babel que estaban construyendo en esa gran torre, y todos hablaron en lenguas desde ese día hasta el sol de hoy. Todos los idiomas de la tierra fueron impartidos por el Espíritu Santo a un grupo de personas que estaban en rebelión y en iniquidad perpetua contra el Señor, y aún así por el Espíritu Santo hablaron en lenguas. Luego vemos el caso del asna de Balaam, que habló en lenguas también para poderle hablar al profeta que venía rumbo a maldecir a Israel. ¿Cómo así que habló en lenguas? Claro, porque no le habló en burro, le habló en hebreo para que él pudiera entender. Entonces, para la burra, para el asna, tuvo que hablar en lenguas, y ella ni había sido lavada, ni perdonada, ni redimida por la sangre del Cordero, no era judía, no pertenecía a la tribu Leví, no fue llamada como profeta ni nada, solamente habló en lenguas por causa del Espíritu para poderle dar un mensaje a un profeta que estaba corriendo en pecado. Luego vemos el hablar en lenguas nuevamente en el día de Pentecostés con todos los apóstoles ya llenos de la presencia del Señor, y vemos el ejemplo de que muchos de los creyentes volvieron a hablar en lenguas cada vez que imponían las manos. Sin embargo,
Solamente hay 2 referencias bíblicas de que el creyente habló en lenguas cuando recibió el Espíritu Santo, y solamente hay 2 contra más de 12 que aparecen donde no hablaron en lenguas. Entonces, el hablar en lenguas no es señal de que estoy lleno del Espíritu Santo, no es señal de que soy salvo, no es señal de que Cristo me perdonó, y no es señal de que estoy sellado por el Espíritu Santo. La única señal que tengo de haber sido lleno del Espíritu Santo es que en el momento que me bautizo, los ancianos impongan sus manos sobre mí en concordancia a la ordenanza bíblica, y así hablen lenguas o no, en ese momento, solamente por la obediencia a la palabra, por no ser rebelde a la instrucción divina, en ese momento el Espíritu Santo viene a mi vida, me sella y me santifica para siempre. Allí es donde soy lleno del Espíritu Santo. A esto hace referencia tu pregunta, hermano, según Hebreos capítulo 6, del 1 al 3. Hay otras situaciones y circunstancias de la imposición de manos para la oración por los enfermos, según Santiago capítulo 5. Dice que los que imponen manos para ungir a los enfermos y para orar por los enfermos son los ancianos de la iglesia. Más nadie, bíblicamente, más nadie está autorizado ni comisionado, aparte de los ancianos, más nadie puede imponer las manos para orar por los enfermos. Solamente, según la Biblia, los ancianos de la iglesia. Y dentro de los ancianos de la iglesia están lógicamente los ministerios: apóstoles, evangelistas, profetas, evangelistas y maestros, o las personas que estos nombren, determinen o apunten como ancianos en medio de la congregación de la ciudad. Solo estas personas bíblicamente tienen la autoridad de Dios y la autoridad de la iglesia para untarse aceite en las manos e imponer sus manos sobre los enfermos para que estos reciban sanidad.